Bienvenidos a la tercera Feria del Libro de Vallecas. Tenemos hoy para Pride Channel Televisión una entrevista muy especial. Viene a la feria la que es, sin lugar a dudas, una de las representantes más importantes desde el punto de vista periodístico de los entramados del Club Bilderberg. Es una experta en el Club Bilderberg, es experta a nivel mundial, es una de las dos personas más importantes que tratan sobre este asunto y es quien hoy vamos a poder disfrutar todos en Pride Channel Televisión. Bienvenidos a la tercera Feria del Libro de Vallecas. Bienvenida a la tercera Feria del Libro de Vallecas, Cristina Martín Jiménez. Es un placer, es un honor tenerte. El año pasado ya intentamos localizarte, había dificultades, estabas hasta arriba de trabajo, nosotros igual, pero este año hemos conseguido que vinieras, que te acercaras, te hemos aprovechado una visita que tenías a Madrid y te agradecemos que hayas hecho, pues eso, un ratito de tu tiempo para dedicarlo a Vallecas, a la vallecanía y sobre todo al conocimiento en esta tercera Feria del Libro de Vallecas. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. A mí me encantan las ferias de libros y sobre todo las ferias de libros de los barrios, ¿no? De los pequeños pueblos, porque realmente es desde aquí, desde donde hay que difundir el conocimiento, la conversación crítica y donde hay que atraer a todos los jóvenes y a los niños para que desde pequeños, para rescatarlos del poder, ¿no? Para rescatarlos, ese lobo feroz del poder que siempre va detrás de los niños. Tiene precisamente esta Feria del Libro de Vallecas un espíritu constructivo, un espíritu crítico, analítico, y por eso encajas perfectamente en esta feria en la que nos gustaría de alguna manera que nos hablaras de tu obra, por supuesto que son más de media docena de libros en torno al Club Bilderberg, pero vamos a empezar poco a poco preguntándote exactamente qué es el Club Bilderberg, cuándo se crea el Club Bilderberg, quién lo crea y para qué. Es raro que yo encaje en algún sitio, así que me digas que aquí encajo estupendamente, pues me hace sentirme como en casa. Es un ejercicio de libertad de expresión. Exactamente, que aquí se puede hablar del Club Bilderberg abiertamente, aquí en mitad del boulevard, me parece la organización maravillosa. Y te cuento, el Club Bilderberg es la historia del mundo contemporáneo, en nuestra historia, ¿no? Esta historia oculta, secreta, que el poder siempre quiere esconder porque es el que la está manejando por detrás. El Club Bilderberg celebra su primera reunión en el año 1954, en plena Guerra Fría, para diseñar el nuevo mundo. De esta manera son los creadores de la Unión Europea, del euro, del nuevo orden mundial, ponen y quitan presidente, más adelante ya te contaré. ¿Fondo Monetario también internacional? Fondo Monetario Internacional, o sea, hay una coordinación, en ese momento el diseño es una coordinación de instituciones supranacionales que arrebaten el poder a las soberanías nacionales y que sean transferidas pues a estos tecnócratas, burócratas que trabajan al servicio de los grandes fondos, de los grandes capitales y que realmente el pueblo nunca ve, ¿no? Pronto vamos a tener unas elecciones a la Unión Europea y los ciudadanos no saben ni siquiera quiénes están detrás de la Unión Europea, no saben que funciona como lobbies de presión, sobre todo los cargos en la Comisión Europea se eligen, no los elige el pueblo, se designan, lo designan estos grandes lobbies de poder. Y esta historia oculta, secreta, este bloqueo del conocimiento, pues es lo que hace el Club Bilderberg y es lo que ha hecho que yo me dedique a la investigación periodística y también a la tesis doctoral. He defendido... Tu tercera obra, que hablabas precisamente sobre la verdadera la realidad sobre estos controladores, ¿no? Que en otra obra decías que estaban al acecho. Esta tercera obra fue censurada. ¿Fue censurada precisamente porque manifestabas este tipo de informaciones o porque incorporabas otras que a lo mejor el Club Bilderberg desde el punto de vista de su secretismo habitual estaba evidentemente interesado en que no aparecieran? ¿Exactamente por qué censuraron esa obra? Mira, yo vengo ahora de Valladolid de dar una conferencia sobre el Club Bilderberg y a todos los asistentes me felicitaron, les gustó muchísimo, me agradecieron que fuese allí a transmitir ese conocimiento, pero hubo una persona que se fue corriendo y que dijo que yo era un peligro porque ponía en peligro el orden público. Claro, pensar críticamente es un peligro y exponer al poder públicamente es un peligro. Y por ese motivo desapareció del mercado, quitaron de en medio mi tercer libro, que salió 7 años después en España con el título Los amos del mundo están al acecho, y que aquí hablaba no solamente... ¡Uy! Mira, ya he destrozado el conocimiento. Y que ahí hablaba no solamente de toda esta historia documentada con datos, con nombres y apellidos, sino de las últimas mentiras del Club Bilderberg, que era cómo a través del miedo nos incitan
Bueno. Siempre que hablamos de Bilderberg pasan estas cosas, ¿eh? Ya están nerviosos los poderosos. Pues que hablaba de la creación del último líder artificial, que era Barack Obama, que había salido de sus laboratorios, que se presentaba como el nuevo emperador del mundo, era un troyano, era ese lobo disfrazado de abuelita, de Caperucita, el libro que acaban de prohibir también, vaya tela, prohibir Caperucita. Hablaba también de toda la instrumentalización que se está haciendo del cambio climático, que ya venía en sus documentos de los años 60. Y de la importancia del hombre en ese cambio climático, ¿no? Supongo. No, al contrario, exactamente. Que iba con ironía. Había olvidado que me está entrevistando una persona inteligente, no estoy acostumbrada a que me entrevisten personas inteligentes, muy poco, ¿no? Y hablaba también de cómo a través del miedo nos estaban alertando de las pandemias, cómo utilizaban las pandemias sanitarias, las pandemias del ébola en aquel momento, para que la Organización Mundial de la Salud fuese quien tomase las decisiones de qué medicinas teníamos qué vacunas teníamos que administrarnos, en qué momento, de qué manera. La gripe A, ¿no? Aquella gripe A La gripe famosa. A, después salió el ébola. ¿Cómo funciona el mecanismo de Bilderberg? Con el miedo. O sea, el miedo es el instrumento más eficaz de condicionar a las personas y de engañarlas para que voten a sus candidatos, para que acepten las políticas de la Unión Europea, para que acepten las políticas del cambio climático, siempre el alarmismo y el miedo. Pero antes del miedo, ¿cómo se construye el miedo? Con la mentira. Estamos viviendo en una gran mentira y nos están atacando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con mentiras. ¿Esa mentira tiene como finalidad exactamente cuál? La finalidad... ¿Cuál es el fin último del Club Bilderberg? ¿Qué es exactamente su primera aspiración o su máxima aspiración? Pues una de sus máximas tienen diferentes objetivos, ¿no? Unos son políticos, como la instauración de un gobierno mundial único, que ahora se llama gobernanza responsable, lo llaman gobernanza responsable, lo llaman gobernanza compartida, y que ya Javier Solana, miembro del Club Bilderberg, secretario general de la OTAN, pues dijo en el año 2010, en una conferencia académica, que la Unión Europea era el laboratorio del posible gobierno mundial. Uno de los motivos es llevarnos a la aceptación de ese gobierno mundial. Y otro de los motivos es la destrucción del individuo. El control de la ciudadanía a través de esos mecanismos de poder que a su vez están controlados por los organismos macroestructurales que a su vez están controlados por Bilderberg, ¿no? ¿Sería eso? Exactamente. Es muy importante en este momento destacar que Bilderberg, como estructura de poder, tiene una estructura de comunicación que lo sustenta. De manera que hoy en los medios de comunicación no encontramos información, sino propaganda. Esto fue lo que yo demostré en mi tesis doctoral. O sea, cómo los miembros que están imbricados en Bilderberg, toda esta élite global, el verdadero poder, pues ha desarrollado son propietarios de los grandes conglomerados de información que están engañándonos y están transmitiéndonos miedo y están apartando la verdadera información, porque la información es poder, y se la están quitando al pueblo. ¿Qué porcentaje hay de azar en los éxitos de Bilderberg? Es decir, ¿qué porcentaje hay de error también en las circunstancias que Bilderberg pretende y que luego no salen o no resultan? ¿Qué porcentaje de éxito tiene Bilderberg en sus intereses diarios con Europa, con África, con América, con Asia? Pues durante 60 años, ya este año cumple Bilderberg 65 años, se reunirán en Canadá y durante 60 años han tenido mucho éxito, porque realmente la élite estaba muy bien cohesionada. La cuarta revolución industrial ha dado la aparición de otros grupos de poder, de otros empresarios que, teniendo el poder del dinero, pues también quieren acceder al poder político, al poder de decisión. Y digamos que hoy la élite en la actualidad está como más fragmentada. Vemos que se están peleando entre ellos cuando, podemos comprobarlo en la Unión Europea, cuando hay bloques que ya están criticando a la Unión Europea, ¿no? Porque quieren entrar también a tomar decisiones. Tenemos el bloque del Este con Polonia, Hungría, tenemos el Brexit, que el Brexit, eso... Habrá sido un gran palo, ¿no?, para el Bilderberg, el Brexit. Exactamente. Otro gran error de Bilderberg ha sido Trump. O sea, ellos no esperaban a Trump, tampoco esperaban a Putin, porque los líderes rusos anteriores los habían controlado, ¿no? Gorbachev, Yeltsin, pero Putin se ha revelado como un tipo con liderazgo y que además quiere participar en la toma de decisiones del nuevo orden mundial,
con lo cual hoy en día tienen muchísimos más problemas que hace una década. No esperaban a Trump. ¿Ha habido otro presidente de los Estados Unidos al que no esperaran, además de Trump, a lo largo de su historia? Pues sí, yo digo que ha habido dos. Desde la fundación de Bilderberg ha habido dos. Uno ha sido Kennedy, que ya vimos cómo acabó, y fue asesinado, obviamente, fue un magnicidio. Y Trump, que quieren asesinarlo a través de los medios de comunicación, el gran poder de los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, la última reunión del Club Bilderberg manifestabas en una de tus declaraciones que había tenido lugar con la presencia de 2 enviados de Trump a la reunión, y que este año también manifestabas que tendría lugar en Kansas, ¿puede ser? Canadá. En Canadá. Por lo tanto, ¿crees que puede haber a lo mejor un acercamiento a Trump para incorporarlo a los intereses del club? Sí, obviamente hay algunos que la élite del Club Bilderberg no está completamente cohesionada, entonces dentro de su seno hay debates de qué hacer, seguir atacando a Trump o optar en el mercado. Las empresas globales son empresas estadounidenses, con lo cual hay un presidente estadounidense, pero lo de Trump yo creo que también Trump se les escapa y que no, como no pueden controlarlo, no tienen muy claro qué hacer con él, ¿no? Han invitado a 2 secretarios, a 2 miembros de su gobierno, pero lo han invitado a hablar con la intención de convencerlo. No creo que Trump sea una persona fácilmente manipulable, ¿no? ¿Cómo podemos saber si efectivamente al final Trump ha entrado en el club? ¿Qué tipo de variación política, sobre todo en la política internacional de Trump, de la política exterior, qué tipo de variación política tendría que hacer para que nos demos cuenta que efectivamente sí que ha entrado en el club? Pues mira, uno de los temas en los que el club es violentamente militante es la cuestión del cristianismo, porque la mayoría de los miembros de Bilderberg son masones y les interesa introducirse en la Iglesia Católica para controlarla, ¿no? O sea, a ellos les encantaría que el próximo papa fuera Bilderberg. El papa actual les encanta porque es un papa muy nihilista, es un papa que dice sí, pero dice no, no, sí, y que incluso está sirviendo a la difusión de esas ideas sobre el cambio climático, esta nueva New Age de la madre tierra, el árbol de la vida, que son conceptos muy light que para una sociedad líquida pues sirven al hombre de hoy día, ¿no? Pero no entra en la profundidad del ser, no entra en la profundidad del alma, no entra en la profundidad del individuo, no entra a explicarte qué es el bien y qué es el mal, porque eso es básico para vivir en sociedad. Intenta convencerte de que el mal es el bien y de que el bien es el mal, de que la verdad es la mentira y la mentira es la verdad. Entonces, por lo tanto, el Club Bilderberg tiene un componente moral muy profundo y además muy arraigado en la moral cristiana, en la moral católica. El Club Bilderberg no. La masonería que está en el Club Bilderberg. La masonería que está gestionando el Club Bilderberg. Date cuenta de que con el cambio climático viene pareja la Carta de la Tierra, que es el manifiesto que firma Gorbachev, y es el manifiesto de Han Kunz que dice: hace falta una nueva ética para el nuevo orden mundial, y la Carta de la Tierra es la ética del nuevo orden mundial. El objetivo es que los 10 mandamientos vayan desapareciendo poco a poco e instaurar esta nueva ética New Age en la que todo es bueno, todo vale. Y concepto neoliberal, ¿no? Concepto, obviamente, en lo económico liberal, y concepto en lo moral nihilista absoluto. Muy bien. Y, oye, volviendo un poco a nuestro terruño, a España, exactamente aquí cómo se ha manifestado el Club Bilderberg, qué ha conseguido el Club Bilderberg en los últimos 30 años desde que democratizamos la jefatura del gobierno, qué éxitos ha tenido en España, o sea, es decir, qué acontecimientos realmente han estado impulsados por el Club Bilderberg. Bueno, pues esta democracia que instaurada en el régimen del 74 es una democracia salida directamente de los laboratorios de Bilderberg. Me tengo que ir a Estados Unidos a explicarlo y a demostrarlo. Lo demuestro en los planes del Club Bilderberg para España, con documentos desclasificados de la CIA y de la NSA, porque aquí en España los historiadores y los periodistas no tenemos acceso a los documentos del sector del centro político, de toma de decisiones, de los diplomáticos. Está todo herméticamente custodiado. Me pregunto por qué.
¿Cómo has accedido a esos planes? ¿De qué manera lo has logrado? Pues a través, en Estados Unidos sí que hay políticas de desclasificación de documentos públicos, y a través de las páginas de las bibliotecas que están a disposición de los investigadores, pues he podido acceder a estos documentos. Lo cual demuestra que Felipe González, el PSOE de Felipe González, fue financiado e impulsado por estos miembros de Bilderberg. Demuestro también ahí... Rockefeller, ¿no? Rockefeller, Kissinger. Demuestro también con documentos como Juan Carlos, en aquel momento heredero, fue seleccionado por Bilderberg antes que por Franco. Ahí está el documento del año 64, un equipo de trabajo de laboratorio, de sociólogos, de políticos, de economistas, que deciden, después de estudiar la figura del rey, que tienen que seguir trabajando para convencer a Franco, que lo hagan a través de sus redes, de sus hombres de contacto. De que él heredara la jefatura del Estado. De que lo asignase como heredero a la jefatura del Estado. Y efectivamente es lo que ocurre un año después. Después hay otra serie de intrigas que también se cuentan en estos documentos, de cómo el rey manda a Prado y Colón de Carvajal a hablar con Kissinger fuera de las vías democráticas legales, y cómo hay una serie de negociaciones para que una vez, cuando fallece a Franco, pues realmente vuelvan a darle ese impulso que el rey desconocía que había sido seleccionado. La abdicación del rey en España ocurre... orquestada por el Club Bilderberg. Un día después de la reunión del Club Bilderberg. Y yo investigo, hablo con periodistas, hablo con miembros de los servicios secretos del rey. Es que no había ocurrido nada, lo único que había ocurrido era la abdicación era la reunión de Bilderberg, a la que habían invitado a la reina Sofía. La reina Sofía siempre está invitada, ¿no? Al club. No siempre. Pero es la representante de la Casa Real. Sí, es la mayor representante de la Casa Real. El rey Felipe VI también ha acudido a las reuniones de Bilderberg, muy vinculado con Kissinger. ¿Y esa abdicación se orquesta, se decide en una reunión del Club Bilderberg, según cuentas? No, ya venían presionándolo 2 años atrás, venían presionando al rey. ¿Y el rey se resistía? Y el rey se resistía. Y de repente lo deciden, y entonces él, muy a su pesar... Lo habían decidido 2 años antes, pero el rey se resistía. Invitan en el 2014 a la reina Sofía a la reunión, y llega con el mensaje de que el rey tiene que abdicar ya, ipso facto. Y el rey abdica el lunes. Cuando el rey hay muchísimas declaraciones diciendo que el rey iba a morir en la cama, que el rey jamás iba a abdicar, y aparte de la investigación que yo realizo con servicios del rey, con los servicios secretos del rey, todo esto no estaba previsto. Date cuenta de que incluso la revista de cabecera de la Casa Real, Hola, sí, saca en portada y en su interior una extensa entrevista al amante del rey, a la princesa Corina. O sea, hay unas presiones mediáticas. Hay unas presiones mediáticas de los propietarios de los medios, obviamente de los que tienen intereses en la Nueva España, que llega al día de hoy. Acabamos de pasar unas elecciones donde se presentaban 2 jóvenes promesas de Bilderberg, y una de ellas es hoy nuestro presidente. Pedro Sánchez y Albert Rivera. Pedro Sánchez asistió a la reunión Bilderberg en 2015 y Albert Rivera en 2017 y 2018. También asistió el señor Garicano, que va encabezando las listas a las elecciones europeas. Por lo tanto, no solamente tiene influencia directa, o tuvo entonces con el 78, con la nueva Constitución, con ese cambio en el 74 al que te referías, sino que además tienen también influencia directa sobre los distintos gobiernos o los distintos liderazgos de los partidos políticos a lo largo de estos años. Claro, ellos seleccionan a jóvenes promesas, los invitan, les cuentan que tienen mucha confianza en lo que ellos puedan hacer, que los van a apoyar, que adelante, y después, claro, cuando llegan a la presidencia, ¿quién los ha apoyado? ¿Quién ha financiado esas campañas? Es que la política funciona así. Se convierten en rehenes, ¿no? Se convierten en rehenes, se convierten en sirvientes, porque ellos han dicho sí desde el principio. Oye, se nos ocurre ahora que están los acontecimientos en América tan desagradables, tan profundamente desagradables, se nos ocurre preguntarte qué planes tiene el Club Bilderberg para Venezuela en la actualidad. Bueno, claro, en la actualidad te cuenta que Venezuela es también, como España, es, como decimos nosotros, un caramelito. O sea, una región del planeta tan rica, no solamente en petróleo, en gas, diamantes, coltan, playas,
temperatura, clima. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Ahí lo que estamos viendo que hay varios grupos de poder intentando hacerse con Venezuela. Guaidó es masón. Guaidó es masón. Guaidó es masón. Entonces, los planes, digamos, de Club Bilderberg serían pasar a través de Guaidó, o claro, esa es la presión. Esa es la presión. Guaidó es masón y pertenece a la misma logia. Se me ha olvidado el personaje, se me ha ido al santo al cielo. Pero su partido está inscrito en la Internacional Socialista, su partido manejado por los masones de Bilderberg, y Guaidó es el candidato de Bilderberg a gobernar Venezuela. Por eso Trump todavía tampoco se decide a manifestarse si Estados Unidos porque sería como apoya al enemigo, ¿no? También. Claro, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos apoya a Guaidó, entonces está complicado. Vemos como en Venezuela todo esto que estábamos introduciendo de cómo los grupos de poder se pelean por territorios, por estos pequeños reyesuelos, pues están disputando a ver cómo lo hacen con Venezuela. El viento, el purificador. Y, oye, ya para terminar y para agradecerte profundamente tu presencia, nos gustaría, por favor, que nos dijeras exactamente qué puede hacer un ciudadano de a pie, claro, porque recibe esta información, se entera a través de ti de una serie de detalles, ¿no? Incluso minúsculos, secretos durante tiempo, ¿no? Y de repente le llega toda esa información a la que tiene que hacer frente y de la que se tiene que desprender de algún modo porque tiene que seguir viviendo, ¿no? Con su cotidianidad. ¿Qué puede hacer un ciudadano, además de enterarse o de informarse? ¿Qué otro tipo de recomendación le haces a tu lector después de escuchar o de leer toda esta información? ¿O solamente le dejas sobrecogido y que siga con su día a día? No, hombre, yo estoy en las redes todos los días, ¿no? En mi Facebook, que es además Bilderberg, es una red Bilderberg, pero ahí podemos hacer cosas en todas estas redes sociales que intentan también ser manejadas, pero sí que tenemos un canal abierto en el que algo se puede decir. Y hay dos tipos de personas, ¿no? Hay tipos de personas que son felices siendo robots alegres, siendo autómatas, diciendo sí a todo y me voy a consumir para olvidarme de todo. Y hay otro tipo de personas que quiere ser libre. Entonces, lo que quiere ser libre, pues van a encontrar una amiga en mí, ¿no? Como decía la canción, van a encontrar que no están solos, que somos muchas personas las que ya estamos viendo esto y no solamente viéndolo, sino denunciándolo con pruebas muy rigurosas, con pruebas muy contundentes que no pueden contradecirse, ¿no? El otro día me entrevistaba una televisión y decía, oye, cuando a ti te dicen conspiranoica, y digo, yo me harto de reír porque sé que esa palabra viene de la CIA. Entonces, que a mí la CIA me llame conspiranoica, pues es una medalla, es una gran medalla. Algo estoy diciendo. Para que a una conspiranoica le censuren, le retiren sus libros de todas las librerías de España en 20 minutos, ¿no? Parece ser que fue en transcurso de 20 minutos, una hora, que retiraron todos tus libros de la tercera edición, o sea, del tercer libro de primera edición, en 20 minutos, una hora, ¿no? Lo retiraron de todas las bibliotecas de España, todas las librerías, y bueno, pues una conspiranoica que tiene ese tipo de poder, ¿no? Para que genere ese miedo en el poder, ¿no? Pues no sé, resulta un poco extraño que te sigan denominando así. Claro, es que ahí está la clave de por qué los poderosos están tan obsesionados por controlarnos, porque nos tienen miedo. Tenemos que ser conscientes del gran poder que tenemos, que está aquí. Después el poder también de coordinarnos, de compartir, de difundirlo. Ellos porque desarrollan todas esas estrategias de control, porque quieren ser los propietarios de los medios, porque lanzan un mensaje único, porque tienen miedo del pueblo, porque su situación es una situación corrupta. Y eso hay que denunciarlo. Nos tienen miedo, seamos conscientes del poder que tenemos y usémoslo. Cristina Martín Fernández. Jiménez, perdón. ¿Son realmente los países estructuras de poder mafiosas? Lo pregunto sin ningún tipo de vergüenza. O sea, ¿son estructuras que organizan sus actividades al margen de la ley? ¿En Bilderberg? En general, los países. Bueno, los países, dentro de los países hay, como decimos, muchos grupos de poder, ¿no? Muchas alianzas. Entonces hay que ir analizándolos uno por uno. No me vale esto de todo es igual, todo es lo mismo, ¿no? Cada uno tiene sus peculiaridades y hay que conocer su idiosincrasia, su historia,
la manera, el momento histórico en el que están viviendo, su desarrollo, su evolución, con lo cual eso de todos son iguales y todos no. Lo que hay que analizar es qué grupos están coordinados, en qué momento se deciden a llevar a cabo determinadas políticas, en qué momento deciden atacar al pueblo, como yo cuento en Perdidos, esa crisis global. En Perdidos lo cuentas, sí. Sí, esa crisis global que fue un ataque económico, ¿no? Y cómo los grandes fondos vinieron a quedarse con nuestro dinero, con nuestras casas, a abaratar el trabajo. Y todo eso es lo que hay que analizar muy cuidadosamente, teniendo en cuenta quién lo está haciendo, cómo se pelean entre ellos, en qué momento de la historia está cada país. Realmente el poder es un fenómeno complejo, no es fácil y por eso es interesante. Cristina Martín, ay, me ha dado un ataque de tos. Un ataque Bilderberg, sí, un ataque Bilderberg total. Muchísimas gracias por estar presente en esta tercera Feria del Libro de Vallecas, con la presencia además de Pride Channel Televisión. Muchísimas gracias por tu afecto, por tu valentía. En esta Feria del Libro de Vallecas, al fin y al cabo, tenemos la mirada muy amplia. Nos gusta escuchar cualquier tipo de mirada, cualquier tipo de versión. Y sobre todo, si sois valientes, se os agradece profundamente que estéis presentes, ¿no? Independientemente de qué es exactamente lo que defendáis, pero gracias por hacerlo. Y sobre todo, bueno, gracias a Pride Channel Televisión, a esta tercera Feria del Libro de Vallecas, y hasta pronto, Cristina. Espero que me invitéis el año que viene, ya tenéis que contar conmigo para la revolución interior, que esa es la que está pendiente. Muchas gracias. Para Pride Channel Televisión, a Aarón García Peña.